Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a empezar la transmisión en directo a través del Facebook. Saludamos a los hermanos que nos escuchan en los diferentes países. También saludamos a la Iglesia Cristiana Sendas Antiguas, que nos están también sintonizando, que están en sus casas. Vamos a empezar la enseñanza de hoy. Vamos a continuar con el mensaje acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y todos sabemos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, o sea que en cualquier momento puede ocurrir. Las señales que están ocurriendo en los últimos tiempos nos anuncian que prontamente Cristo viene por su pueblo, por la iglesia, por su amada iglesia que Él mismo compró a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, coloquemos este mensaje delante de Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias, bendecimos tu nombre en esta hora de la mañana. Te exaltamos porque tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres Rey de Reyes, tú eres el Señor de los señores. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza, el imperio, la magnificencia. Todo honor, todo reconocimiento es para ti, Señor. Tú eres el único digno de alabanza, de adoración. Tú eres bendito entre los benditos, tú eres santo entre los santos, tú eres el Rey entre los reyes de la tierra, Señor. Tú eres soberano y excelso, Señor. La gloria y la honra proceden de ti, son para ti, Señor. Por eso te la damos a ti, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos a ti, Señor Jesús. Tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres la persona más importante en nuestras vidas, Señor. Y nos rendimos delante de tu presencia, declarando que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Padre, yo te pido, Padre eterno, que bendigas este día, Señor. Bendice este mensaje, unge mi garganta, mi lengua, mi voz, para predicar con denuedo tu verdad, para predicar tu palabra tal cual como está escrita en la Biblia, Señor. Úsame como tú utilizas al campesino para arar la tierra, Señor. Usa mi garganta, mi lengua y mi voz, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo penetrando hasta lo más profundo del ser de cada hermano, Señor. Que tu presencia traiga vida, traiga libertad, que la verdad os haga libres en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso es el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen, por favor, a Habacuc capítulo 2, versículo 3. Gloria al nombre de Jesús. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Dice la Escritura: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Cristo viene pronto, mis hermanos. Y Él, como dice la Escritura, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Dice lo siguiente, vuelvo a leerlo: aunque la visión tardare por un poco tiempo, o por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Espera a Cristo, velando, orando, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. ¿Ok? Aquí nos habla de dos cosas importantes, hasta tres. Habla de la visión. La visión hace referencia también en estos tiempos a las señales que están ocurriendo, mis hermanos, que nos anuncian que Cristo está a las puertas. Nos dice que aunque tardare, espéralo. Habla de esperar, mis hermanos. Lo que estamos haciendo la iglesia de Cristo, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada de que Cristo pronto volverá. Porque sin duda, reitera como para que no quede la menor duda, y dice, no tardará. Por eso el Señor dice: he aquí, vengo pronto. En Apocalipsis capítulo 22, 7 dice: he aquí, vengo pronto. Amén. Amén. Leámoslo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. El versículo 12 dice del mismo Apocalipsis capítulo 22: he aquí, yo vengo pronto,
y mi galardón, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuánto dice amén? ¿Ok? Y el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Jesús. Y el versículo 17 del capítulo 22 dice: y el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que viene, el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuánto dicen amén? Apocalipsis capítulo 16, 15 dice: he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Hermanos, hay que esperar a Cristo en santidad. Hay que preocuparnos cada día cómo estamos viviendo delante de Él, cómo están nuestras vestiduras delante de Él, porque Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Él se la va a presentar a sí mismo como una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación, como dice en Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27. Ahí lo dice claramente. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 3 nos habla de las mismas vestiduras de los que son dignos, los que van a ser parte del arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, al cielo no entra cualquiera. Al cielo no entra cualquier persona como entrar a un supermercado. Al cielo entran los dignos. Al cielo entran los santos, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, el versículo 4 y 5 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esta palabra digna también encontramos en Lucas capítulo 21 versículo 36, cuando dice: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, las señales del arrebatamiento de la iglesia son evidentes en estos momentos. Son tan claras, mis hermanos, delante de nuestros ojos, tanto así que nosotros somos la última generación, mis hermanos, a la cual Dios ha permitido ver cosas impresionantes. Muchos hermanos en la antigüedad, incluso los apóstoles y la iglesia neotestamentaria, anhelaban estar en estos tiempos para ver con sus ojos la manifestación gloriosa de nuestro Dios en los cielos, viniendo por su novia. Pero estas señales y este tiempo nos ha tocado a nosotros, mis hermanos. Somos la generación del arrebatamiento. Somos la generación, mis hermanos, que nuestros ojos y nuestros oídos van a ver y van a presenciar la manifestación de Cristo en los aires. Eso será, mis hermanos, como bien lo hemos enseñado, en menos de un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Para ello, mis hermanos, hay que estar preparados. Y una novia se prepara con antelación. El día de la boda ya tiene que estar preparada. Así tú y yo, mis hermanos, tenemos que estar ya preparados, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que las señales del arrebatamiento son evidentes en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos caóticos de la humanidad, y aún para la iglesia, que son momentos que nos indican que estamos llegando a esos tiempos finales. Estamos llegando a momentos culminantes que muestran que ya todo, mis hermanos, ya está todo listo, está todo preparado
para en cualquier momento partir al cielo. Y esto será cuando Dios dé la orden para que al sonido de la trompeta su novia, la iglesia, sea arrebatada de este mundo a la nueva Jerusalén. A partir de allí, mis hermanos, se acabarán las tristezas, las preocupaciones y nuestras penas por un nuevo reino lleno de gozo, de vida, de paz, eternidad, tranquilidad y armonía. Llegará un tiempo de perpetuo amor junto con nuestros hermanos allá en el cielo, quizás los que han partido primero, y aún con nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Todas las profecías bíblicas, mis hermanos, que anteceden a este magno y maravilloso evento que es el arrebatamiento de la iglesia, hoy día ya se han cumplido delante de nuestros ojos. Muchas de ellas ya están en desarrollo, se están cumpliendo, se siguen cumpliendo aún todavía profecías. Pero me atrevo a decir, en honor a la verdad, que ya todas las profecías que nos anuncian este magno evento ya están cumplidas, mis hermanos. Todo se ha cumplido tan rápidamente delante de nuestros ojos en tan pocos años, mis hermanos. La pregunta es cómo muchas personas, mis hermanos, en todo el mundo, alrededor del mundo, pueden hacer caso omiso a todas estas señales, mis hermanos, que Dios está enviando y que nos está avisando que Cristo está a las puertas. Y cómo muchas personas pueden vivir como si nada en un mundo material, sin importarles lo que realmente viene para estos últimos tiempos sobre la tierra, luego del arrebatamiento de la iglesia. Mis hermanos, el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 6, versículo 10, al profeta Jeremías le decían el profeta llorón, pero él lloraba, mis hermanos, por el dolor que había en su corazón al ver la apostasía, al ver un pueblo alejado del Dios, del Creador, del Dios de la Biblia. Eso pasa en estos tiempos, mis hermanos. Los predicadores, los hijos de Dios, nos preocupamos y nos dolemos dentro de nosotros, mis hermanos, de ver la indiferencia de la gente en estos tiempos. Cómo adoran el palo, cómo adoran la madera, cómo siguen una religión muerta, cómo siguen un Dios muerto. El budismo, el hinduismo, el catolicismo, en fin, tanta religión pagana que tiene que valerse de un estuco, de un muñeco, para decir, esto es mi Dios. Mis hermanos, la idolatría es la causa de la ira de Dios. La gente quiere olvidarse de Dios. La gente se olvida de Dios. ¿Se acuerdan cuando vienen los juicios, las pruebas? Cuando tiembla la tierra, cuando viene un desastre, un siniestro, ahí sí claman a Dios, utilizan al Dios bombero. Pero lo que sí sé, mis hermanos, es que Cristo prometió volver por su iglesia. Y nosotros, la iglesia de Cristo, esperamos la pronta manifestación de nuestro Señor en los aires, para llevarnos a la eterna Jerusalén. Amén. Jeremías capítulo 6, versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Eso pasa en estos tiempos. Jesús dijo en su palabra: el que ama la luz viene a la luz, pero el que aborrece la luz no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas en él. ¿Saben, mis hermanos, por qué la gente no viene al evangelio? Porque el evangelio les estorba vivir su vida a su manera. El evangelio les señala el pecado. Por eso la gente prefiere una religión o una doctrina que cumpla sus expectativas. Pero Jesús nos enseña bien en su palabra a tomar cada día la cruz, a negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Él. Jesús dijo: el que guarda mis palabras, mi Padre también le amará, y vendremos y haremos morada con Él. El que ama a Dios guarda sus palabras. En eso conocerán que somos discípulos de Cristo. Amén. Jeremías capítulo 15, más adelante, el mismo profeta Jeremías dice lo siguiente. Jeremías capítulo 15, versículo 6. Dice: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás,
Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Muchos se preguntan, ¿será que Dios está irado con la iglesia? ¿Será que Dios está irado con el mundo? Déjenme decirles, mis hermanos, que sí. Empezando por la misma iglesia de Cristo, mis hermanos. Ver tanta iglesia chabacana, mundana, permisiva, donde ya no predica la palabra, sino que habla fábulas, habla cuentos, donde la gente parece que más que ir a un culto dominical, va a un club social. Dios está irado, mis hermanos. Y no solamente con la apostasía de la iglesia, que es la primera señal que Jesús anunció antes de su regreso, sino que está airado también por la maldad del hombre, por la idolatría de la humanidad, por el pecado, por la dureza del corazón del mismo hombre. Ya la gente no quiere oír la palabra de Dios. Ya la gente busca iglesias que se acomoden a lo que ellos quieren escuchar, no a lo que Dios quiere hablarle al pueblo. Quiero que me acompañen un momento, por favor, a Isaías capítulo 24, por favor. Esto lo meditaba esta semana y es impresionante, mis hermanos. Isaías capítulo 24, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice: el juicio de Jehová sobre toda la tierra. Vamos a leerlo, por favor. Isaías capítulo 24, del 1 al 23. Dice la escritura: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se detuvo, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Será que Dios está a gusto con todo lo que está pasando? No, mis hermanos. Por eso el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Ya es el tiempo, mis hermanos. Jesús dijo en su palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se han cambiado los valores dentro de la familia, dentro de la sociedad. Han cambiado las leyes. Dice el versículo 5: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Una de las señales, mis hermanos, que seguirá al anticristo, será que el anticristo, dice la escritura, va a ser que el anticristo va a falsear el derecho, va a cambiar los tiempos y la ley. Eso lo dice la profecía de Daniel. Veamos qué dice el versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es triste ver, mis hermanos, cómo en estos tiempos, por esta pandemia, la del COVID-19, miles de personas se están muriendo, mis hermanos. En un día han llegado a morir hasta 1,400 personas. La pregunta es, ¿para dónde se han ido? La pregunta es, ¿estás tú preparado? Porque la ira de Dios, mis hermanos, ha azotado todos los pueblos de la tierra. Los 5 continentes, mis hermanos, ya están siendo afectados por esta pandemia mundial. Esto es sin precedentes, mis hermanos. Nunca se había visto esta situación así en esta magnitud. Y ahora con la sobrepoblación mundial ni se diga, mis hermanos. Con el avance de la ciencia, de la tecnología, del transporte,
Cómo muchos corren de aquí para allá y de allá para acá, y la ciencia ha aumentado. ¿Y qué ha podido hacer la ciencia al respecto? Esto solamente lo puede tener Dios. Y lo detiene Dios cuando el pueblo, la iglesia, se humilla, cuando la iglesia clama a Dios, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia busca su rostro. Amén. Cuando se convierten de sus malos caminos, entonces dice el Señor: oiré desde los cielos. Amén. Sus oraciones, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amén. Y ahí es cuando Dios dice: entonces ahora sí están abiertos mis ojos y están atentos mis oídos a la oración que se hace en este lugar. Pero antes hay que arrepentirse, mis hermanos, porque la tierra está llena de maldad, la tierra está llena de violencia. Amén. Dice: se perdió el vino, versículo 7. Enfermó la vid, la producción de la tierra. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Miren, mis hermanos, muchas discotecas están cerradas, muchos bares, muchos lugares de entretenimiento donde la gente se reúne amenamente a compartir. Una cafetería, un restaurante, un bar, una discoteca, todo está cerrado, mis hermanos. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Ya no hay conciertos, mis hermanos, ya no hay gente reuniéndose en gran cantidad, ya no hay estadios, no hay eventos públicos, mis hermanos. Versículo 9 dice: no beberán vino por cantar. ¿Cómo es que dice? No beberán vino con cantar. Ok, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieron. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda la casa se ha cerrado para que no entre nadie. Volvamos a leer este último versículo. Voy a colocar la Biblia un poquito más acá, que ya me patinan las letricas. Versículo 9 dice: no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Cómo estamos en estos últimos tiempos? Encerrados. Las puertas de las casas se han cerrado, mis hermanos. Y aquí lo dice claramente: toda casa se ha cerrado para que no entre nadie y para que no salga nadie también. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Así están las calles en diferentes países, están desoladas. Así llegará el día donde habrá gente, pero no estará la iglesia. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como robusto después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso de la red, porque de lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Mis hermanos, en estos días me preguntaba: Dios, ¿qué tal que tú, para llamar la atención, traigas algo más tremendo sobre la tierra? Que ahora, cuando toda la gente esté encerrada en sus casas, ocurra un terremoto. Y viene algo fuerte para la tierra, mis hermanos. Porque aún todavía hay dureza de corazón en los pueblos. Hay dureza de corazón en los hombres. Y aún hay dureza de corazón en la iglesia. Versículo 19 dice: será quebrantada de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más será levantada.
Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Se amontonarán como se amontonan a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de los ancianos sea glorificado, o sea glorioso. Dios nos guarde, mis hermanos. Amén. Pero Dios no está nada contento, mis hermanos. Es necesario que pasemos por pruebas, mis hermanos. Y Dios está en este año 2020 pasando incluso a su iglesia por una prueba, que aunque va a ser leve, sí, porque el que ha de venir vendrá, mis hermanos. Y leí la semana anterior en 2 de Corintios capítulo 4, 17. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Tenemos que colocar nuestra mirada en Cristo, mis hermanos. Nosotros tenemos algo, mis hermanos, y es la certeza, la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Porque sabemos que Cristo viene pronto, mis hermanos, Amén. y viene pronto a arrebatar un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 25, 31. Jeremías capítulo 25, versículo 31. ¿Estamos? Amén. Jeremías 25, 31. Dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la tierra. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, o sea, no se lamentarán, no se llorarán, no se velarán. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto es impresionante. Ojo al versículo 33. Dice: y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, mis hermanos. Es triste ver lo que está pasando en Guayaquil, en Ecuador. Cómo la gente anda con sus muertos, con sus difuntos, víctimas del COVID-19, andan por las calles. Otros, mis hermanos, han tenido que quemarlos allá a las afueras de sus casas. Aparte del virus, está también el riesgo de contaminación por los olores que emanan los cadáveres. Ya el sistema de salud y las funerarias han colapsado, mis hermanos. Y está aquí nomás en Ecuador, en el país vecino Ecuador. Oremos por Ecuador, mis hermanos. Amén. Oremos por Guayaquil, pero oremos por el mundo entero. Amén. Amén. Pidámosle a Dios misericordia. Amén. Solamente es el único que puede detener esta pandemia mundial. Zacarías capítulo 13, versículo 8. Aunque muchas de estas profecías, mis hermanos, son para el tiempo final, pero desde ahora estamos viendo sus efectos, mis hermanos. Todo esto apunta para lo que vendrá en los tiempos de la gran tribulación. Estamos solamente viviendo el principio, mis hermanos, de dolores. Si con esto Dios nos está diciendo, esto es lo que va a pasar y va a ser peor para los tiempos de angustia,
para los tiempos de tribulación, para la semana 70. Entonces, mis hermanos, hay que prepararse. No hay que dejar de predicar la palabra. Hay que seguir predicando que Cristo viene ya, que Cristo viene pronto, que Cristo está a las puertas, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Zacarías capítulo 13. Versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte de los hombres, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Ok? Cuando en el versículo 8 dice que acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderá, mas la 1/3 parte quedará en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 6 habitantes de la tierra, 4 tendrán la muerte segura. Esto será para el tiempo de tribulación. Pero ahora, mis hermanos, estamos viendo qué cantidad de gente en Europa y en Estados Unidos está muriendo. Más precisamente en Italia, en España, en Francia y en Estados Unidos. Está muriendo diariamente como mínimo 750 personas. Y esto ha llegado a duplicarlo casi. Ha llegado hasta 1400 personas en un día. Y dicen que se espera lo peor. Hermanos, esto no es un juego. Esto es algo que está sucediendo como ejemplo al mundo, de que el mundo tome conciencia de que Cristo está a las puertas. Amén. Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Dios está llamando al mundo a que vuelva sus ojos a Dios. Por eso Jesús dijo en su palabra, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso dijo Jesucristo. Mas como en los días de Noé, dijo Jesús, así serán los días antes del arrebatamiento, antes de la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento, y no entendieron. Así como hoy la gente está viendo lo que está viendo y no quiere entender, no se quiere arrepentir, no se quiere volver de sus malos caminos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo juntas en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Nos está hablando del arrebatamiento, porque Jesús dijo, no se turbe, aún viendo las señales que están viendo. No se turbe, iglesia mía, novia del Cordero, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Fiel es el que prometió, iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, la gente está más preocupada en estos tiempos por lo material. Están quizás más preocupados por las economías de sus países, más lo que depare el futuro. Hablando del futuro espiritual, a ellos no les importa la eternidad, les importa su reino aquí. Igual que los apóstoles de la prosperidad, predicando reino ahora, reino aquí. Conquistemos el mundo para Cristo. El materialismo, mis hermanos, en Europa, en España y en muchos países, hace que el pueblo se vuelva indiferente al Evangelio. Hace que la gente se olvide de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Jehová tu Dios, yo también te deseché
Y por cuanto te olvidaste de los mandamientos de Jehová tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mis hermanos, lo material es lo que menos debe importarnos en estos momentos. Lo que realmente debe importarnos en estos momentos, mis hermanos, es que todas las personas puedan entender y comprender y saber que Cristo viene pronto. Pero el mundo necesita una sacudida más, mis hermanos, y Dios lo va a hacer. Prontamente Dios va a estremecer los cielos y la tierra, y aún la tierra se puede mover de su lugar, mis hermanos. Va a ocurrir algo fuerte, mis hermanos, porque Dios está hastiado de arrepentirse. Jeremías capítulo 15, versículo 6 dice que Dios está hastiado de arrepentirse. Jeremías 15, 6. Realmente, mis hermanos, Cristo viene pronto. Y las personas que quizás en estos tiempos ya no sientan aguantar más en este mundo lleno de maldad, lleno de iniquidad, de pecado, de incertidumbre, estas personas se puedan entregar a Cristo Jesús. Y en estos tiempos, que es el tiempo del arrepentimiento, todas estas gentes se puedan volver a Dios, se aparten de sus pecados, se conviertan a Cristo, dejen la idolatría, la fornicación, el adulterio, la inmoralidad, y empiecen a partir de hoy a vivir una vida a Cristo, una vida cristocéntrica. Así que mientras estemos en esta tierra, mis hermanos, el tiempo que nos reste, procuremos predicar de Cristo, advertir al mundo que Cristo viene pronto. El arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, como lo hemos podido observar, como lo hemos podido ver, está precedido, mis hermanos, por señales y acontecimientos, tanto en la tierra como en el cielo, que se darán en un margen, y se han estado dando en un margen anticipado a este evento, entrando todas aquellas personas que se queden luego del arrebatamiento de la iglesia a un periodo que se llama el tiempo de la tribulación de 7 años, en la cual Dios derramará su ira sobre todos los habitantes y moradores de la tierra. Lucas capítulo 21, 34 dice que la tribulación que vendrá luego del arrebatamiento de la iglesia vendrá sobre todos los que moran sobre la faz de la tierra, y vendrá como un lazo. Y si dice que viene como un lazo, es porque nadie podrá escapar de los juicios de Dios. Dice Lucas 21, capítulo 34: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente, porque Cristo vendrá repentinamente, inesperadamente, así como ladrón vendrá sobre la iglesia. Sobre vosotros vendrá Cristo como ladrón en la noche, en aquel día. Versículo 35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Y lo que va a venir como un lazo, como dije, va a ser la tribulación de 7 años sobre el mundo entero. Nadie que se quede en la tierra luego del arrebatamiento de la iglesia podrá escapar de la ira de Dios. Jesús mismo, mis hermanos, nos anunció estos eventos y estas señales en los evangelios de Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Y muchas de estas profecías ya anunciadas por los profetas del antiguo pacto, como Daniel, como Oseas, como Isaías, Jeremías, Ageo, Habacuc, Joel, entre otros, los cuales nos dejaron escritas señales que antecederían también a la segunda venida de Cristo. Jesús nos habló de señales específicas, tales como la aparición de la apostasía, la cual ha golpeado a la humanidad en los últimos 30 años de una forma impresionante, mis hermanos, sin precedentes, como nunca se veía antes.
y más en esta última década, mis hermanos, cómo los apóstatas, los falsos pastores y profetas de la prosperidad, predican de un reino ahora, predican de plata, de fábula, de prosperidad, de un evangelio light, liviano, un evangelio que no ofenda a nadie, que no condene a nadie. Y Jesús nos advirtió y nos dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y se levantarán falsos apóstoles, falsos profetas y falsos maestros, y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Hemos visto, mis hermanos, el engaño doctrinal. Hemos visto a lo largo y ancho del planeta cómo la apostasía se ha extendido como un pulpo y ha abrazado y ha contaminado a la iglesia de Cristo. Dios, por esto, mis hermanos, no está nada contento. Hemos podido ver también, mis hermanos, el incremento de la maldad, de la violencia, de las sediciones, de las guerras. Hemos escuchado en los últimos tiempos, a través de las noticias, guerras y rumores de guerras, alborotos, terrorismo. Jesús dijo que en los últimos tiempos, en Lucas 21, dijo que habría terror. Habría terror. Apunte la cita, Lucas 21, capítulo 21, versículo 11. Nos habla también la Biblia del incremento de la maldad, de la aparición de guerras y rumores de guerras. Nos habla de la aparición de enfermedades o pestes y hambres en todo el mundo. Nos habla también de la aparición de terremotos, activaciones volcánicas. Nos habla de señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Nos habla de cambio climático. Nos habla de tétradas. Y nos habla de asteroides cayendo e impactando la Tierra. Todo esto, dice la Biblia, que tan solamente sería el principio de dolores. Y si esto dice la Biblia que es el principio de dolores, ¿cómo será lo que tendrá que vivir la humanidad sin la iglesia presente en la tierra? ¿Cómo será lo que tendrá que vivir la gente que se quedó luego del arrebatamiento de la iglesia? Mejor les hubiera sido, mis hermanos, no haber nacido, que después de la trompeta final quedarse en la tierra a vivir los juicios. Así que todas estas señales, mis hermanos, se están cumpliendo y se apresuran hacia el fin y agilizan el glorioso arrebatamiento de la iglesia, lo cual indica que, mis hermanos, que Cristo volverá, que Cristo pronto vendrá y no tardará. Aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. En el segundo libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios, como también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo. Este es el alimento, Señor. El alimento del Señor, la palabra. Amén, amén. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Al cual el Señor puso sobre su casa, la iglesia, para que les dé el alimento a tiempo. Porque aquí hay gente, mis hermanos, que no cree que Cristo viene pronto, mis hermanos. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, predicando conforme a las Escrituras, sin añadir, sin quitar, sin adulterar. Dice la Biblia en Daniel capítulo 12:3 que los que enseñan la justicia resplandecerán como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a las multitudes, ellos resplandecerán. Dios les dará corona de gloria a los pastores, a los maestros que enseñan la palabra tal cual como está escrita. Amén. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así, predicando la palabra a tiempo, fuera de tiempo, y con esa palabra redarguyendo, reprendiendo, exhortando, corrigiendo. Repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, la iglesia de Cristo será testigo del principio de dolores antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero todos aquellos que se queden luego del arrebatamiento de la iglesia tendrán que vivir la tribulación de 7 años que vendrá sobre el mundo entero. Mateo capítulo 24, 3, 8. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Lucas capítulo 21, 25 dice, hasta el versículo 36: entonces habrá señales en el sol. En los últimos tiempos hemos visto la aparición de varios eclipses solares, eclipses anulares, eclipses penumbrales de sol, señales en el sol. Hemos visto calentamiento global, cambio climático en la tierra, tormentas solares. Entonces habrán señales en el sol, en la luna. Hemos visto el desarrollo de tétradas o lunas en sangre. Hemos visto la luna en su máximo perigeo acercándose a la tierra y se ve como un queso grandote. Hemos visto la luna rodeada de un aro azulado. Hemos visto, mis hermanos, la luna de gusano, la luna de lobo. Hemos visto muchas lunas. Luna de nieve. Y todo esto nos está diciendo, hermanos, que Cristo está a las puertas. Amén. Hemos visto señales en las estrellas.
Y recordemos que la venida de Cristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue precedido por la aparición de una señal de una estrella en el oriente. Esa fue la señal por la cual los reyes del oriente, que eran discípulos de Daniel, se guiaron y llegaron hasta la ciudad de Belén, ahí en Judea. Y le trajeron presentes al niño. Si su nacimiento estuvo precedido por una estrella en los cielos, como señal, también la segunda venida de Cristo, mis hermanos, está siendo precedido por eventos cósmicos en los cielos. Y también dice que habrá señales en la tierra. En la tierra habrá angustia de las gentes, habrá turbación. La gente estará confundida en la tierra por todas las cosas que sobrevendrán a la tierra. Por eso el Señor dice en Lucas 21:36: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. En la tierra habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hemos visto, mis hermanos, por el acercamiento de este planeta colosal Nibiru, cómo el clima en el planeta Tierra, y no solamente aquí, sino en otros planetas, ha cambiado drásticamente. Ha habido terremotos, ciclones, tifones, terremotos, tsunamis, cosas que antes no se veían, mis hermanos, y que en estos tiempos se ven con mayor frecuencia y con mayor grado de incidencia. Dice que en la tierra habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos, los astros, serán conmovidos. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas, dijo el Maestro, le dijo a sus discípulos, y nos lo está diciendo a nosotros hoy día, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice el versículo 27, el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En Romanos capítulo 8, versículo 22, el apóstol Pablo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias dentro de nosotros. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados. Esto corruptible, mis hermanos, se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Seremos transformados en menos de un abrir y cerrar de ojos, para subir a las nubes y recibir en los aires, ahí en las nubes, a nuestro Señor. Amén. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea absorbido por la vida. Amén. Así que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús también les dijo una parábola. Una parábola, mis hermanos, es una enseñanza de un acontecimiento propio de la tierra, o un evento aquí de la tierra que se desarrolla aquí entre los humanos, entre las cosas que vemos, entre las cosas que nos movemos, pero cuyo significado, interpretación y simbolismo es totalmente espiritual. Eso es una parábola. Es una enseñanza de un acontecimiento de la tierra, pero cuyo significado es espiritual, es profético. También Jesús les dijo una parábola, versículo 29: mirad la higuera. Hay que mirar a Israel, hay que mirar los acontecimientos proféticos y las señales y los eventos históricos
que han sucedido a lo largo y ancho de Israel, y más para estos últimos tiempos. La higuera representa el estado de Israel. Y Jesús dice: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Y el verano es Cristo. Cristo está cerca, mis hermanos. Cristo está a las puertas. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. No pasará esta generación, la que estamos viendo, la que estamos presenciando, todas las señales que hemos dicho, porque somos testigos presenciales de las señales y los eventos que Jesús dijo que aparecerían antes de su venida. Dice el versículo 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mis hermanos, según el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10, la higuera representa al estado de Israel. Esa es la higuera. El verano es Cristo. Y la higuera y los árboles y aún las hojas que brotan de los pámpanos de los árboles, y aún sus frutos, que son los higos, que representan el pueblo judío, y más hace referencia a los judíos sobrevivientes del holocausto nazi, cuando la Segunda Guerra Mundial termina en el año 1945. Todos estos judíos que luego de 3 años, en el año 1948, llegan a Israel. Ellos retornan luego de 3 años de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento, a partir de ahí, empieza a cumplirse más de 1500 profecías bíblicas acerca del retorno de Israel o de los judíos a su tierra Israel, cumpliendo de esta manera el reverdecimiento y surgimiento una vez más de la higuera o del Estado de Israel como una nación o Estado independiente. Véase Isaías capítulo 43, 5. Isaías capítulo 43, versículos 5 y 6. Hay muchos versículos más que hablan de esta profecía, obviamente, pero vamos a leer 2 por lo pronto. 46, pastor. Isaías 43, del 5 al 6. Gracias, pastor. Más adelante vamos a dar una enseñanza más extendida acerca de este tema. Isaías 43, del 5 al 6. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Amén. Ahora léase Isaías más adelante 66, 6. O el 8, creo que es el 8. 66, 8. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Ok? El Salmo 90, versículo 10, nos habla de una generación. Recordemos que Jesús dijo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El Salmo 90:10 nos habla de una generación, y una generación está comprendida, según la profecía bíblica, entre 70 y 90 años.
Dice Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, es decir, 27,000 días. Una persona que ha logrado vivir 70 años ha vivido 27,000 días. El versículo o la parte B dice: y si en los más robustos, los más grandes, los más ancianos son 80 años, es decir, una persona de 80 años ha logrado vivir 31,000 días. ¿Ok? Con todo esto, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Ok? Cuando una persona muere, el alma vuela. Véase nomás Génesis capítulo 35, 16 al 18. ¿Ok? Y Primero de Reyes capítulo 17, 20 al 23. El alma cuando sale despedida del cuerpo vuela. Pronto pasan los años y volamos. Además también Jesús añadió en Lucas capítulo 21, 33, el cielo y la tierra pasarán. Él dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El versículo 33. Esta profecía, mis hermanos, de la generación de 70 a 80 años se cumplió el día 14 de mayo del año 2018. Hace nomás ya como van a ser 2 años. Ya estamos en otra generación. Y Jesús dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Hace 72 años casi, Israel surgió como nación independiente un día 14 de mayo del año 1948. Después, a los 19 años, tuvo que pasar por la guerra de los 1000 días, de los 6 días, perdón, donde por fin Israel, sin ejército, con pocos soldados, porque en 19 años no se pudo organizar muy bien, hicieron frente contra sus enemigos que querían sacarlos a como diera lugar. Ahí salieron los británicos, estaban ocupando y salieron los árabes, todos salieron de la tierra de Israel. Un día 6 de junio del año 1967, 19 años después de que surgió Israel como nación independiente, un 14 de mayo del año 1948. A partir de ahí ellos tomaron control del templo, bueno, lo que quedó del templo, que es ahí en la explanada anterior, ahí en el monte Moria, lo que es el muro de los lamentos. Fue lo único que ellos pudieron rescatar de lo que había quedado del segundo templo judío, de cual dijo Jesús a los discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 de nuestra era, es decir, 70 años después de Cristo, desde que nació Cristo, ese templo, el segundo templo, que era el templo de Herodes, fue destruido por la invasión de las tropas romanas. Por esas tropas romanas, al mando de Tito Flavio Vespasiano, entraron a la ciudad, sitiaron la ciudad, violaron a las mujeres, sacrificaron, mataron, asesinaron a los sacerdotes de turno, prendieron fuego en el templo, y el oro que recubría el templo y los utensilios del templo se derritió y se incrustó entre las piedras del templo, de las edificaciones. Los romanos tuvieron que tumbar el templo, tuvieron que derrumbarlo, prenderle fuego y después derrumbarlo para así llevarse piedra sobre piedra hasta Roma. Y ahí se cumplió lo que Jesús había dicho unos 37 años atrás, acerca de que de cierto os digo, no quedará en este lugar piedra sobre piedra que no sea derribada. Fue tanta la codicia de los romanos y de los ejércitos de Tito Flavio que cogieron y tomaron pico pala, por así decirlo, y desprendieron el oro que se había incrustado entre las piedras del templo, y así se lo pudieron llevar para Roma por la codicia. Desde ese tiempo los judíos no tienen templo. ¿Ok?
En el año 70, mis hermanos. Estábamos hablando de 1900 y algo de años. Y por eso para el pueblo de Israel y para el instituto del templo de Israel, la construcción de un tercer templo es una prioridad en estos momentos. Pero déjame decirte, hermano, que no pueden haber dos templos, porque el templo, según la profecía de Daniel, se edificará en tiempos angustiosos. No pueden haber dos templos. Este templo que somos tú y yo, tenemos que ser levantados. Tenemos que subir a las moradas eternas, porque Dios va a levantar un templo, va a levantar su iglesia, para que ahí sí se dé la orden, por orden del anticristo, de edificar el tercer templo en tiempos angustiosos. Lo dice la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Vamos a ver. Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25. Esos tiempos angustiosos serán la semana 70 que habla del versículo 24. Dice el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre la santa ciudad, es decir, la ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, al Mesías. Porque recordemos que ellos siguen esperando el Mesías. El Mesías para los judíos no ha nacido. El Mesías para nosotros los cristianos nació hace 2020 años. Los judíos lo siguen esperando. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis, mas otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Juan capítulo 5, 24. 5:42, perdón. Ahí está. O sea que Cristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, como dice Juan capítulo 1, 11, 12, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 5, ya les confirmo el versículo. Juan 5, ...43... Bueno, casi le pego. Yo he venido en el nombre de mi Padre. Por eso es mejor ir a la Biblia, porque a veces uno se equivoca. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Refiriéndose de esta manera al anticristo. O sea que el pueblo judío, cuando se manifieste el falso Mesías, que va a ser el anticristo, a ese sí van a recibir, a ese sí van a coger como el Mesías. Porque para los judíos Jesús de Nazaret es un profeta más. Es más, ellos no soportan que le hablen de Jesús, porque para ellos Jesús no ha venido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío rechaza al Mesías, pero Jesús hace de los gentiles un pueblo. Y es cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no reemplazaremos al pueblo de Israel, porque eso es falso. Eso sería la teología del reemplazo. No es bíblico, es antibíblico. Porque una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. ¿Ok? Hay promesas en la Biblia para Israel, pero hay promesas en la Biblia también para la iglesia. ¿Ok? Dios tiene dos pueblos. El Señor tiene dos pueblos. El pueblo judío, que es el pueblo por promesa, por heredad, pero tiene también la iglesia por adopción, por redención. Amén. Amén. Versículo 25 dice: sabe pues y entienda, Daniel 9:25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, esa orden la dio el rey Artajerjes, cuando fue reconstruido el templo que destruyeron los babilonios en el año 586 a.C., cuando llegaron las tropas de Nabucodonosor II
y destruyeron el templo. Y ya en los tiempos de Esdras, que era el gobernador, y Nehemías, que era el profeta, es allí cuando empiezan los judíos a trabajar por la construcción y la reparación de los 12 pórticos y del templo y sus muros. Desde allí hasta la muerte del Mesías transcurrieron ¿cuántos años? 483 años. Desde la orden del rey Artajerjes para restaurar y para edificar el templo, hasta el Mesías, hasta el nacimiento de Jesucristo, dice, o habrá 7 semanas. Habrá un septenio de 70 años, de 7 años cada uno. ¿Habrán cuántas semanas? 7 semanas, que son las 7 semanas de Daniel. Habla de 7 años. Y vaya sumando. En ese caso, coloque en vez de I más 62 semanas, es decir, 69. 69, pero Dios habla de 70 semanas. O sea que faltaría un septenio de 7 años, que es la tribulación. Ahí ya suma las 70. O sea que desde la muerte, desde la construcción del templo hasta la muerte de Mesías príncipe, han transcurrido 69 semanas. ¿Ok? Es decir, 483 años. Y dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro de la ciudad en tiempos angustiosos. Es decir, el templo, el tercer templo judío, se va a edificar en tiempos de tribulación. Porque la palabra tribulación significa angustia. Viene la palabra griega perazén o diaknirein, que significa angustia, dolor, persecución. Todo lo que viene para el tiempo de tribulación de 7 años, para ese septenio. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el año 70 con Tito Flavio Vespasiano. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice el versículo 27, y por otra semana, es decir, por otro septenio de 7 años, porque no es una semana como tú y yo la conocemos, una semana de 7 días, sino una semana de 7 años. Y por otra semana, porque son hasta ahí 69, y nos habla de otra semana para que sean 70, ¿ya? Que es la tribulación, el cumplimiento de la tribulación, que es la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, amén, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que para el tiempo de tribulación, el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. En hebreo es el tamid, que es el sacrificio, y la ofrenda, que es el corbán. Él va a hacer frenar esto, lo va a detener. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre el desolador se derrame. ¿Qué se va a derramar sobre el desolador? La ira de Dios. Porque el Señor mismo con el espíritu de su boca y con la palabra de su boca y con el resplandor de su venida destruirá al anticristo. ¿Ok? Véase nomás la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 9. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, todo esto son señales claras, mis hermanos, de que Cristo viene pronto. Jesús está a las puertas. El Instituto del Templo de Israel está trabajando a toda máquina y están clamando allí en el muro de lamento los judíos ortodoxos que pronto se manifieste el Mesías. Ellos lo siguen esperando, pero el Mesías ya vino. Los primeros que van a ser engañados en el mundo va a ser el pueblo judío, el pueblo de Israel.
Pero llegará el momento cuando ellos, a la mitad de la semana, cuando el anticristo quiera sentarse en el trono de Dios y gobernar como Dios, lo que no pudo hacer su papá en el tercer cielo. Por eso Dios tuvo que expulsarlo del Edén, del huerto de Dios, y arrojarlo a tierra. Lo que no pudo hacer su papá el diablo, el anticristo, el hijo, lo va a hacer aquí en la tierra. En el tercer templo, en el lugar santo del tercer templo, se va a sentar cometiendo la abominación desoladora. Y es cuando dice en Mateo capítulo 24, los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo capítulo 24, pero leámoslo desde el 14. Ya vamos a terminar para dejar una siguiente parte de este estudio. Vamos a prolongarlo porque hay muchas cosas que vamos a estar aprendiendo. Vamos a estar aprendiendo a lo largo de este estudio. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 15, más bien 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esa abominación desoladora es cuando el anticristo se siente en el monte, en el templo de Dios, ahí en el monte Moria, cuando va a ser construido, y se haga pasar por Dios y pida la adoración del mundo entero. El primero va a pedir la adoración del pueblo hebreo, del pueblo judío, y el falso profeta, a esos 3 años y medio de que va a transcurrir la tribulación de la semana 70, va a erigir estatua y va a hacer que el mundo la adore. Y va a hacer que el pueblo judío de Israel se postre ante esa imagen, como en el tiempo de Nabucodonosor, en los tiempos de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaba Daniel ahí en la cautividad de Babilonia. Un judío nunca se va a postrar ante una imagen, como hace el católico, que se postra ante lo creado, no ante el creador, ante el dinero, ante el muñeco de palo, el barro, el estuco, el yeso, el oro, el bronce, el papel. Un judío nunca se postra ante una imagen. Como tú y yo, que somos evangélicos, conocedores de las Escrituras, tampoco lo haremos, ni mucho menos ante un hombre. Ayer nomás estaba el Papa del Vaticano, esta semana fue esta semana, donde le estaba besando los pies a una persona por allá del África, un gobernante, no sé quién era, un religioso, no sé la verdad, besándole los pies. Claro, lo hacen, pero para que lo hagan también con él. La Biblia dice: adora solo a Dios. Amén. Nos humillamos es ante Dios, porque el que permanezca, el que pueda permanecer parado ante un hombre, o mejor dicho, el que permanezca, al contrario, doblado ante Cristo o ante Dios, puede permanecer en pie ante cualquier hombre. Más bien así. ¿Ok? Mateo 24, 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ahí en el tercer templo de Jerusalén que va a ser construido, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esta abominación desoladora la explica también el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a dejar esto aquí enseñando para ir terminando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo, ya les digo el versículo. Tres. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, terrible, el cual se opone. Mira lo que va a hacer el anticristo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Prácticamente a los 3 años y medio de la semana 70, el anticristo, a esa mitad de la semana, se va a quitar la máscara. Y lo primero que va a hacer es suspender, quitar del templo el sacrificio y la ofrenda. Él se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y dice el versículo 4: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo dice también la profecía de Ezequiel capítulo 28 versículo 2.
Ahí lo dice también. Ezequiel capítulo 28. Apunten varias citas que lo va a decir. Ezequiel 28:2. Aquí está. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Ok? Versículo 3 dice que el anticristo va a ser más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Va a ser un hombre entendido en enigmas. Daniel era 10 veces más sabio que cualquiera de nosotros. Ahora el anticristo será 10 veces más sabio que Daniel. Apúntese, a ver, Daniel capítulo 8, versículo 12. A ver si me lo voy acordando y poco a poco. Daniel 8:12. Dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel, a ver, 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí está. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Va a quitar el tamid y el corbán, que es el sacrificio y la ofrenda, y va a poner allí en el templo, se va a poner él, se va a sentar y va a decir: yo soy Dios en la tierra. Y cuando habla la profecía de Ezequiel capítulo 28:2, que está sentado en los mares, siendo tu hombre no Dios, es decir, que desde ahí él va a tener control de la humanidad. Va a pretender la adoración del mundo entero, de las naciones, de los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. ¿Ok? Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No sé si me falta algo, lo de menos. Creo que ya hemos terminado. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, lo único que les digo es que Cristo está a las puertas. Para los que creen que la tribulación es para la iglesia, de antemano les deseo una feliz tribulación. Me saludan al falso profeta, al anticristo, a los moradores de la tierra y a todos los 144,000 sellados y a los 2 testigos. La iglesia no pasará la tribulación. Dios nos va a librar de estas cosas. Amén. Por eso dice que hay que velar, hay que orar, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán a la tierra. No sé, nosotros esto podemos solamente escucharlo y verlo por la profecía bíblica, al menos que nos quedemos. Podemos escuchar en esos momentos que hay noticias acerca de Israel, que están preparando el templo y que ya tienen todo listo, tienen ya la menorá, tienen los ornamentos, los utensilios del templo, tienen el incienso listo, tienen las vestiduras sacerdotales, el efod, y ya está nombrado también, según el Instituto del Templo de Israel, el sacerdote Baruch Kohané, el cual es de la tribu de Leví, y va a sacrificar la primera vaca roja, y va a hacer las primeras ofrendas ahí en el tercer templo. Ayer nomás, o esta semana, hubieron 2 toques importantes del shofar en el templo de Israel, allí en lo que quedó del templo del muro. Y estaban los judíos haciendo estos toques de trompeta de shofar, ¿ya? Que unos introducen juicios, otros introducen la venida de Cristo. Bueno, tendrá otros significados también, obviamente, pero estaban ahí formaditos, cada uno haciendo sus toques de trompeta. Esta clase de trompeta nunca se había visto, dicen los expertos. O sea que ellos saben de que el tiempo se acerca, de que Cristo pronto vendrá y nos arrebatará. Amén. Obviamente ellos se van a quedar, pero la profecía de Jeremías capítulo 37 dice
que Dios los va a preservar, los va a guardar en medio de la angustia de Jacob. Leamos Jeremías 37 y terminamos. Jeremías capítulo 37. Jeremías 37 dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y recordemos que en Proverbios capítulo 11 versículo 8 dice que el justo, o sea la iglesia, es librada de la tribulación, mas en su lugar entrará el impío. Y el impío es el que conociendo la verdad se desvía de ella, o el que conociendo la verdad adrede peca. Amén. Y Apocalipsis capítulo 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El mismo Señor Jesucristo promete y dice: yo también te guardaré de la hora de prueba, que es esta misma prueba de la angustia de Jacob, que ha de venir sobre el mundo entero. Dios promete a la iglesia quitarla antes de los juicios. El pueblo de Israel entrará a los juicios, pero Dios lo va a resguardar, en la redoma de su mano. Lo va a proteger como la niña de sus ojos. Amén. Dios va a guardar a su pueblo, mis hermanos, porque es el pueblo de Dios. Gústele a quien no le guste. Es el pueblo por promesa, por heredad. Todos los vecinos de alrededor han querido destruir a como de lugar la nación de Israel. Y si algún día eso llegase a pasar por los terroristas y por los árabes y musulmanes de alrededor, pues recojamos la Biblia, hermanos, cerremos las iglesias y dejemos de predicar. Porque Dios prometió proteger a su pueblo. Dios prometió guardar a Israel. No dormirá, dice la Escritura, el que guarda a Israel. Amén. Y no se dormirá también el que guarda a la iglesia, porque nosotros somos hijos por redención y adopción. Somos los hijos injertados en el olivo natural. Nosotros somos el olivo injertado, el olivo silvestre, pero ellos son el olivo natural. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, muchísimas gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no todos dormiremos, Señor, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea absorbido por la vida y se vista de inmortalidad. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, las primicias, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado para aquel tiempo, dice tu palabra que seremos arrebatados juntamente con las primicias allí en los aires, ahí en las nubes, para recibirte ahí en el aire y estar por siempre así contigo en los aires, en el cielo. Tú nos conducirás a la nueva Jerusalén, Señor. Por tanto, nos alentamos los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene pronto. Maranata, Señor. El que ha de venir vendrá y no tardará. Ven, Señor Jesús. Y la novia de Cristo dice: amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo dice: ven, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.